Bueno, buenas tardes para todos los que se vienen sumando. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos. En primer lugar, naturalmente corresponde agradecer a los invitados que tenemos y al panel de lujo que nos está acompañando, al ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, que se hizo un lugar en su agitadísima agenda. Muchísimas gracias por estarnos acompañando y haber aceptado la invitación para dar las palabras de apertura a esta actividad, y a los expresidentes, al presidente Julio María Sanguinetti y al presidente Luis Alberto Lacalle. Es un honor para nosotros contar con su participación y, bueno, poder dar esta discusión, que este panel que pretende dar una discusión tan trascendente cuente con sus voces. Una primera aclaración de orden: también invitamos al expresidente Mujica a esta actividad, que por motivos de agenda se excusó de participar. No va a faltar oportunidad para seguro sumarse a alguna otra actividad del Centro de Estudios para el Desarrollo, pero queríamos dejar constancia. Obviamente, en 30 años, el Mercosur está cumpliendo 30 años, y en 30 años pasaron muchas cosas. Cuando en marzo del 91 se fundaba el Mercosur, con el presidente Lacalle presidiendo nuestro país, la URSS todavía no se había desintegrado, el mundo tenía muchas diferencias, y bueno, siempre creo que es más que oportuno echar una mirada a cómo está, cuál es la situación actual, y bueno, en particular desde el Uruguay, qué oportunidades y desafíos se presenta. Cuando discutíamos junto a Nicolás qué forma, cómo organizar este panel, una posibilidad era hacerlo un poco más internacional, un poco más regional, pero bueno, no, hay otras iniciativas de tipo, y nos pareció oportuno ponerle la mirada desde Uruguay, mirarlo desde nuestro lugar, desde nuestros intereses, y bueno, y por eso conformamos de esta forma el panel. Sin más, sin extenderme, quiero darle la palabra a Sebastián Grunberger, director de la Konrad Adenauer Uruguay, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, quien es una fundación que viene trabajando hace muchos años y un gran aliado de trabajar por la democracia y las mejores políticas públicas en nuestro país. Sebastián, muchas gracias por el apoyo de siempre y por acompañarnos. Muchas gracias, estimado presidente Lacalle Herrera, estimado presidente Sanguinetti, estimado canciller Bustillo, estimado y querido amigo Agustín, y estimados que escuchan hoy este tan interesante panel. Bueno, yo me alegro antes que nada mucho de que podemos sumarnos a esa actividad como Fundación Konrad Adenauer. Me alegro poder haber estado este último año en Uruguay y haber tenido la dicha de conocer a todas las personas también que están en este panel en persona, ¿no? Que eso ya realmente es un lujo cuando veo a otros puntos de la región, y habla muy bien en general sobre la institucionalidad uruguaya. Em, ¿Cómo no puede ser de otra manera? Quiero compartir una cuota de Konrad Adenauer, el ex canciller alemán, que es el inspirador y el patrón de nombre de nuestra fundación, que decía en los años 50: solo quedó una vía para salvar nuestra libertad personal, nuestra seguridad, nuestra forma de vida desarrollada desde hace muchos siglos y que tenía como base un concepto cristiano y humano del mundo y la firme conexión con los pueblos y países que tengan las mismas opiniones que nosotros sobre Estado, persona, libertad y propiedad. Creo que con especialmente este último se resume muy bien también algo que es el Mercosur. No solo una alianza comercial, sino una alianza también valórica, en el sentido de la democracia, de los derechos humanos, de la libertad, del emprendimiento, que obviamente tiene una fuerte conexión con lo que es la Unión Europea, sin ir más lejos, ¿no? Porque son valores que nos unen y que nos hacen mucho más cercano a la UE con el Mercosur, que al Mercosur con otras regiones del mundo que no tienen ese compromiso con esos valores tan fundamentales en la cual creemos y por la cual trabajamos. Por lo cual, debo decir que lamentamos un poco las demoras también en el acuerdo UE-Mercosur. Lo puedo decir abiertamente aquí desde nuestra fundación, también desde el sector político cercano a nuestra fundación. El canciller en su viaje a Berlín el 8 de diciembre del año pasado ha podido hablar con personas de la bancada de la CDU en el Parlamento alemán, y también se ha podido dar cuenta de eso, de que realmente somos de los que creo que más abogamos para que eso se concluye. Y creo que es muy importante
de seguir apretando ahí, por mucho que hay unas demoras, por mucho que conocemos resistencias políticas que hay contra ese acuerdo. Creemos que es una pieza fundamental del nuevo orden multilateral y que nos va a unir a los dos bloques mucho más allá de solo la relación comercial, sino eso tiene obviamente también un contexto geopolítico y un contexto de cooperación junto para esos valores en los cuales todos creemos. No quiero tomar más palabras, sino invitarles a seguir a las distintas actividades de nuestra fundación aquí en Uruguay y también en el programa regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina. Y ahora yo mismo voy a estar muy interesado en escuchar a los ponentes de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Muchas gracias por tus palabras y por el apoyo de siempre y por el compromiso con el Uruguay. Un agregado que me faltó mencionar, tenemos entre el público representantes de varias embajadas de países hermanos, de la Embajada de Brasil, de la Embajada de Paraguay, de la Embajada del Reino Unido, de la Embajada de los Estados Unidos de América, de la Embajada de México y de algunas más que me estoy olvidando y me disculpo al respecto. Así que bueno, agradecerles a todos ellos el interés y de estarse conectando para escuchar esta discusión que obviamente es nacional, pero también tiene un gran sentido internacional. Sin más, le voy a dar la palabra al ministro de Relaciones Exteriores, a Francisco Bustillo, agradeciéndole nuevamente por estarnos acompañando para que nos dé las palabras de apertura y la visión desde el gobierno de este tema. Francisco. Muy bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Quiero en primer término, al tiempo de saludar al director del Centro de Estudios para el Desarrollo, Agustín Iturralde, agradecerle la oportunidad que nos da de encontrarnos hoy aquí, y en mi caso y particularmente acompañado de los presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle Herrera, quienes fueron los actores principalísimos al momento de conformar el Mercosur. Así que de mi parte es un verdadero honor que me hizo el centro, que quiero destacar. Para dar inicio a este evento conmemorativo de los 30 años del Tratado de Asunción, permítame hacer una larga historia de lo que fue precisamente la génesis del mismo, antes de acompañarnos con alguna reflexión. Quiero, antes de comenzar, también saludar, por supuesto, a la Fundación Konrad Adenauer, en la persona de Sebastián Grunberger. Quiero saludar a su vez también al señor moderador, el amigo Nicolás Albertoni, así, y por supuesto a todos aquellos que nos están acompañando con esta nueva modalidad de Zoom o videoconferencia. Es también para mí, como bien apuntaba recién, una oportunidad para expresar nuestro reconocimiento hacia aquellos que tuvieron la visión política para aprovechar la oportunidad que se abría para el Uruguay, para su sector productivo y exportador, y para el desarrollo y el bienestar de nuestra población, en este caso las personas del, insisto, los expresidentes Julio María Sanguinetti y Lacalle Herrera. Y más que reconocimiento, debiéramos hablar de agradecimiento, ya que el Mercosur no fue producto del azar ni de la generosidad. Uruguay debió esforzarse por encontrar su lugar y ser tenido en cuenta. Ese proceso se llevó a cabo con empeño e inteligencia y culminó, al menos en esta etapa fundacional, el 26 de marzo de 1991, cuando se suscribe el Tratado de Asunción. De esto ya hace 30 años. No hay proceso de integración que no haya requerido de una visión política y de una acción concomitante. Hoy el mundo ve a la Unión Europea como un mercado único, consolidado, y un formidable proceso integrador de políticas públicas, de actores económicos, sociales y de ciudadanos. Pero no hay que olvidar que dicho proceso comenzó hace décadas, en la segunda posguerra, a partir de la visión política de sus padres fundadores, precisamente Konrad Adenauer, Jean Monnet, Schuman, Churchill y de Gasperi, entre tantos otros. El Mercosur también nace de la visión y de la acción. Su proceso de conformación estuvo liderado en un primer momento por Argentina y Brasil sobre bases estrictamente bilaterales. Nuestro país estuvo en condiciones de influir en aquel proceso en virtud de la visión y la determinación de quienes condujeron al país en aquellos momentos. Los estrechos vínculos desarrollados por nuestro país con nuestros vecinos, la Argentina del presidente Raúl Alfonsín y de Carlos Menem, y el Brasil del presidente José Sarney y el presidente Collor de Mello, existió en aquel momento una profunda convergencia entre los cuatro jefes de Estado en considerar la integración económica como una poderosa herramienta para alcanzar mayores éxitos
y en cuanto a los niveles de desarrollo económico y bienestar para nuestras sociedades. Esta fecha emblemática es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y los logros alcanzados en el cumplimiento de los objetivos propuestos por el Tratado de Asunción. El Mercosur no fue fruto del azar ni del determinismo. El Mercosur ha sido producto de circunstancias históricas excepcionales. La recuperación de la democracia en los países fundadores, las excelentes relaciones que mantuvieron los 4 presidentes y fundamentalmente la convergencia de las políticas económicas hacia objetivos de apertura comercial, la libertad de mercado y la voluntad de integración más allá de la simple retórica. Sin embargo, el escenario regional e internacional que vio nacer al bloque hace 30 años es muy diferente del que conocemos ahora. En 1990, las exportaciones intrarregionales del Mercosur representaban el 8,9% del total exportado por el bloque. Llegó a representar en el año 1998 el 25,3% del total exportado. Este periodo inicial de expansión fue interrumpido por una crisis de devaluación de las monedas nacionales que golpeó fuertemente a las economías de la región entre 1999 y 2002. A partir de los años posteriores, se produjo una recuperación de las economías que se vio reflejada en las cifras de las exportaciones y del comercio intrabloque. A pesar de ello, no se consiguió retornar a los niveles de comercio intrarregional logrados durante la primera década de vida del Mercosur. De todos modos, no debe subestimarse la importancia que tiene el comercio intrarregional para los socios del bloque, aportando más dinamismo a las empresas de sus miembros, más diversificación a las canastas exportadoras y también un aumento de los componentes industriales y tecnológicos de los productos exportados, reduciendo el perfil marcadamente primarizado que caracteriza las ventas del bloque. Hay que recordar que para Uruguay el Mercosur representa un mercado de reserva para productos industriales de mayor valor agregado, de elevada importancia para el sector nacional y que no poseen otros mercados en extrazona. Más allá de esta cifra de comercio, el Mercosur constituye un entramado dinámico de relaciones que abarcan otras cuestiones de interés común, sociales, jurídicas, culturales, tecnológicas, de cooperación y también de seguridad. Luego de 30 años de existencia, son muchas las preguntas que pueden hacerse sobre el curso del proceso de integración y sus resultados. Quisiera entonces resumir aquellos puntos más relevantes de la agenda que ha impulsado la Cancillería para hacer frente a las necesidades del proceso de integración a lo largo del último semestre del año pasado, en que nos tocó con suerte la presidencia pro tempore del bloque. En primer lugar, se realizó un trabajo dirigido al perfeccionamiento, actualización y modernización del bloque. Durante la presidencia pro tempore del Uruguay, se realizaron importantes avances sobre la modernización del régimen de origen y la adecuación del arancel externo común, habiendo logrado que todos los Estados miembros presenten las ofertas de trabajo en relación precisamente al arancel externo común. Esto me refiero a la rebaja del mismo. También bajo nuestra presidencia se logró la aprobación del Acuerdo de Comercio Electrónico del Mercosur, que mejora las condiciones para el desarrollo de esta modalidad de transacciones para bienes y servicios. En materia institucional, promovimos una profunda revisión del funcionamiento de los distintos órganos. A este respecto, se ha avanzado en la adecuación de la estructura a las capacidades financieras actuales. En lo que refiere al relacionamiento externo, Uruguay siempre ha sido consciente del enorme potencial que representa el Mercosur como plataforma de acceso a nuevos mercados e instrumentos para alcanzar una inserción competitiva en la economía internacional. Durante la presidencia pro tempore, logramos reactivar en forma virtual todos los procesos negociadores, paralizados durante el primer semestre del año a raíz de la pandemia. Corea del Sur, Canadá, Líbano, Singapur, y se continuó trabajando en los acuerdos con la Unión Europea y EFTA. Además, se continuaron los procesos exploratorios con Vietnam, Indonesia y los países de Centroamérica y República Dominicana. Quisiera detenerme en una de las negociaciones de mayor significación, como es la del acuerdo con la Unión Europea. En ese sentido, como bien apuntaba el representante de Konrad Adenauer, Sebastián, en el mes de diciembre hicimos un periplo por la Unión Europea, puntualmente visitamos Bruselas, visitamos París y Berlín, a propósito de la eventualidad de poder avanzar en el acuerdo con la Unión Europea. En ese sentido, yo he apuntado en reiteradas ocasiones
que si bien era posible, era muy poco probable que el acuerdo se pudiera suscribir en ocasión de la presidencia pro tempore del Uruguay. Pero sin embargo, nos propusimos sí entregar, como bien apunté en alguna ocasión, entregar el testigo en esta suerte de maratón en que se ha transformado el acuerdo, entregar el testigo aún más cerca de la meta. Y creemos haber hecho el trabajo que nos correspondía. En ese sentido, debemos advertir que algunas veces se habla de la ratificación o la firma del acuerdo, y lo cierto es que el acuerdo está, valga la redundancia, acordado en su cuerpo central, acordado y cerrado, pero restan algunos temas aún por negociar, entre ellos las denominaciones geográficas, el etanol, los lácteos, en fin, algunos temas que son importantes y debemos terminar de cerrarlos. El tema medioambiental, por supuesto, en el cual se ha incorporado a solicitud de la Unión Europea el estudio de la posibilidad de incorporar, valga la redundancia, una adenda al acuerdo una vez que se logre el mismo, y después la revisión legal y la traducción del mismo. Todos elementos importantes en sí mismos y que hacen un todo que nos obliga a seguir trabajando para lograr el acuerdo finalmente. Creo que en ese sentido es justo destacar que en el periplo que hicimos logramos de parte del Comisario de Comercio de la Unión Europea, el señor Dombrovskis, primero el compromiso de que la eventual adenda en lo medioambiental fuera un compromiso de ambos bloques y ya no un compromiso exclusivamente del Mercosur, porque entendemos que en materia de medio ambiente, particularmente el Uruguay puede exhibir extraordinarios guarismos, tan o mejores incluso que muchos de los países de la propia Unión Europea. En ese sentido, obtuvimos el compromiso del Comisario de Comercio a ese respecto. Y a su vez, logramos el compromiso, precisamente del mismo Comisario de Comercio, de mandatar a sus negociadores para que encontraran el cierre político a estas 4 o 5 aspectos vinculados a esa negociación que aún restaban por suscribir y que así se menciona hace unos instantes. De todas formas, más allá de las vicisitudes que ha generado este final de negociación, es una clara demostración el mismo de la capacidad del bloque de negociar acuerdos comerciales ambiciosos con los mayores socios comerciales. Esto nos ha motivado para seguir insistiendo ante nuestros socios en la necesidad de continuar abriendo puertas, diversificando nuestros vínculos e identificando nuevas oportunidades de negocios y de inversión para nuestros sectores productivos y exportadores, logrando a través de la negociación externa ampliar y mejorar las condiciones de acceso a los mercados, reducir los costos y lograr mayores niveles de competitividad. No podemos ocultar, sin embargo, que existen visiones diferentes dentro del Mercosur con respecto a las prioridades y las formas de inserción internacional y también sobre el rumbo de algunos procesos de negociación en curso. Hemos pedido a los socios y seguiremos trabajando para lograrlo, que se establezcan modalidades de coordinación y de negociación más flexibles que al tiempo que contemplen las sensibilidades de los socios no impidan a cualquiera de ellos de beneficiarse de las oportunidades comerciales que se les presenten. Tenemos que imaginar formas diferentes de negociar con el mundo, de instrumentar. Morreu. Cortó. Bueno. Creo que se le cortó al canciller. Un segundo que veo qué pasó acá. La tecnología a veces traiciona también. Ahora lo tenemos. Ministro, disculpas, hubo un error, un problema técnico, lo tenemos de vuelta. Active el micrófono. Mil disculpas, ministro. Activa el micrófono. Micrófono. ¿Ahora sí? Ahora sí. Perfecto. Ahora sí. No se preocupen, en esta nueva modalidad, como dije, que nos hemos dado en los últimos tiempos a raíz de la pandemia, estamos acostumbrados permanentemente a estos cortes y bajadas de tensión. Hablaba respecto a las nuevas modalidades, la flexibilidad, los distintos instrumentos, y decía entonces que tenemos que imaginar formas diferentes de negociar con el mundo, de instrumentar los resultados, pensar en plazos diferentes, velocidades o formas progresivas de participación que contribuyan en definitiva a lograr un Mercosur que sume y que no impida.
Para terminar, y dado que estamos en un ejercicio de reflexión y prospección de nuestras realizaciones, nuestras insatisfacciones y nuestras ambiciones, creo necesario realizar estas consideraciones finales. El Uruguay siempre ha considerado este proceso como un punto de no retorno en las fórmulas integracionistas que hicieron su camino en América Latina, defraudando generalmente las expectativas de todos. Cometeríamos un grave error si dejáramos que la insatisfacción y las frustraciones nos hicieran olvidar los logros alcanzados tras estos 30 años de caminar juntos. Pero también es cierto que no hay estructura humana que sobreviva a la autocomplacencia y a la falta de una visión realista sobre sus disfuncionalidades o acechanzas. Muchísimas gracias, y ahora me voy a dedicar a disfrutar de la conversación de los señores expresidentes. Muchas gracias, ministro. Fue un gusto. Muchas gracias por la apertura. Muy ricos conceptos, muy interesantes y creo que muy valiosos para el diálogo que vamos a tener ahora. Ahora creo que sin más voy a dar paso a los expresidentes. Le voy a pasar la palabra a Nicolás Albertoni, que es investigador de alta dedicación de la Universidad Católica, además de consejero académico del Centro de Estudios para el Desarrollo, quien va a moderar el diálogo, a presentar como si fuera necesario a los presidentes y va a moderar la actividad. Nicolás, quedamos contigo. Muchas gracias, Agustín. Nuevamente, gracias, canciller, por sus palabras de introducción, que sin duda yo creo que son un excelente punto de partida para la siguiente sección de este evento virtual, en la que escucharemos las ponencias de los expresidentes Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti. La idea es que cada uno tenga una exposición de unos 10-15 minutos, que bueno, que sabiendo con los bueyes que estamos arando, sabemos que no será tarea sencilla, pero limitarnos en lo posible ese tiempo, porque el objetivo es que, bueno, es escucharlo y al finalizar, si el tiempo lo permite, también recibir algunas preguntas de quienes hoy nos acompañan y nos escuchan para compartirlas con ustedes. Recordar que la temática que hoy nos convoca es 30 años de Mercosur, desafíos y oportunidades para Uruguay. Hecha esta introducción, y dado que efectivamente tanto el presidente Lacalle como el presidente Sanguinetti no necesitan mayor presentación, le paso la palabra a quien sería presidente 30 años atrás, cuando se fundaba el bloque, para comenzar con su ponencia. Presidente Lacalle, tiene la palabra. Muchas gracias a Konrad Adenauer, al Centro de Estudios, a Nicolás por su moderación, al doctor Sanguinetti por su compañía y al canciller Bustillo. Decía Agustín al inicio algo que me gustaría recalcar. Hablaba de 30 años y todos sabemos que la historia muchas veces no se mide por el paso del calendario de los años, sino por la velocidad de los cambios y las transformaciones. Y simplemente recordar para la audiencia más joven y para nosotros mismos que hace 30 años no se conocía el teléfono celular, no existía internet, no había la economía y la sociedad digital en la que vivimos. El gran avance era el fax. Creo que eso alcanza para darnos cuenta que estos 30 años no son cualquier periodo de 30 años, sino uno muy especial. En segundo lugar, decir que en América Latina, como señalaba el canciller Bustillo, se han intentado, y nuestro país ha sido parte, junto con los vecinos, de otras iniciativas. Yo recuerdo cuando recién me iniciaba en la vida política haber asistido como periodista al nacimiento de la ALALC en el año 60. Luego, 20 años más tarde, se transformó la misma en ALADI. Es decir, que los intentos han sido muchos y diversos y muy ambiciosos. Quizás en eso estaba el pecado original de estas organizaciones. Cuando uno mira el mapa de la América del Sur, que no es homogéneo, porque tenemos la zona del Caribe en el norte, la zona del Pacífico, tenemos el Río de la Plata, que son una en cierto sentido, unidades de destino más concretas. Si uno mira el Río de la Plata, entendiendo por tal la ramificación de los ríos Paraná, Paraguay, Uruguay y sus afluentes, su confluencia en el Río de la Plata y de ahí su ingreso al Océano Atlántico, mirando el mapa y la geografía, que es una de las grandes
ciencias que hay que tener en la vida política internacional, vemos que si atendíamos solo a la geografía, ahí era natural que ocurriera algo interactuante entre las naciones que se formaron a la vera de esos ríos y de esas cuencas. Pero la vida política ha introducido sus variantes. La primera fue el Tratado de Tordesillas, que dividió a la América hispana de la América portuguesa y que hoy, más o menos en la misma altura, separa al Brasil de nuestras naciones. Y luego las independencias respectivas, con sus condicionamientos posteriores. El aislamiento mediterráneo del Paraguay, condición muy importante para analizar la historia de ese país tan querido, la disgregación del virreinato del Río de la Plata y la aparición del Uruguay como nación independiente, nacida, dicho con toda serenidad, a pesar de los vecinos, porque naturalmente unos y otros consideraban que nuestro país podía formar parte de las unidades grandes que nos acompañan desde el inicio de nuestra independencia. Dicho esto, señalar que el proceso de formación del Mercosur, y creo que ahí el doctor Sanguinetti tendría que dar su aporte en los primitivos, muy primitivos inicios, las primeras semillas se sembraron o nacieron cuando el doctor Sanguinetti ejercía la presidencia de 1985-90, y luego el momento en que le tocó a nuestro gobierno asumir que, estableciéndose como se había establecido, prácticamente cerrado, un tratado de mercado común entre Brasil y Argentina, el intento de ingresar, que todos conocemos, no voy a repetir, pero que tiene algunas características importantes. La primera, es decir, la visión que se tuvo y que se aceptó por el resto de los contratantes, por el resto de los pactantes, fue la incorporación del Paraguay. A nuestro juicio, el Paraguay es un país platense, la totalidad del sistema platense lo incluye, diría que también incluye a Santa Cruz de la Sierra en la parte boliviana platense, y por supuesto las naciones que estamos alrededor de estos ríos, sobre todo en el caso del Brasil, la parte del Brasil del sur, todo el Uruguay y toda la Argentina, por lo menos la Argentina sin la Patagonia. Es decir, se intentaba poner sobre el mapa una organización como el Mercosur, que desde el principio fue considerada organización económica y comercial. En ningún momento hubo voluntad de una organización política, en el sentido, no, por supuesto, como alguno me ha señalado, que todos los tratados son política, y agradeciendo ese señalamiento, digo, entendiéndose como una unidad política entre las naciones, sino acuerdo para formar un mercado común con finalidades estrictamente económica y comercial. Esa unidad pretendía dos cosas: hacia adentro de esa frontera, llamémosle así, de los países en un mercado común, fomentar el comercio intrarregional. Si miramos nuevamente el mapa, vemos que hay una diversidad de sistemas productivos, hay una complementación muchas veces de los mismos, y el enriquecimiento de los sistemas de transporte, la mejora del tránsito por los ríos y la proximidad daban lugar a una expansión comercial, entendiendo que el comercio es el gran lenguaje entre las naciones. El comercio y la prosperidad que trae el mismo es la gran finalidad de la política exterior comercial. Es más, la sinergia en materia de política comercial indica que, contrariamente a lo aritmético, 2 más 2 no son 4, sino 5 o 6. Hay una capacidad de multiplicación de la prosperidad que para mí tiene que seguir siendo el objetivo principal de todo lo que se hace y lo que se hará respecto del Mercosur. Y hacia afuera,
hay un detalle muy importante. La marca Mercosur tuvo un éxito muy inmediato, muy pronto. En el acuerdo del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca se reconocía la existencia de Mercosur aún antes de que fuera totalmente ratificado. Y la marca se ha impuesto, se conoce, después veremos qué contenido real tiene, pero hacia afuera constituíamos un bloque muy importante de la humanidad. Si bien en materia del comercio mundial no éramos demasiado, pero había en aquel entonces 300, hoy serán 400 millones de habitantes que representaban un interesante factor en el comercio internacional. Fue marchando, como señalaba el canciller Bustillo, con avances en el comercio intrarregional, ir eliminando, que no es fácil, los intereses o fuerzas internas de cada país. Por supuesto que la apertura implicaba el cuestionamiento para las economías hacia adentro. Los industriales de uno u otro país o los productores y aún los vendedores de servicios se iban a enfrentar a competencias desconocidas. Y eso no fue fácil y creo que se sorteó con bastante eficacia. Lo que sí ocurría es que los países, muchos de ellos, no advirtieron que ingresar en este tipo de organizaciones implicaba practicar reformas hacia adentro para estar más ágiles, más competitivos en ese tipo de competencia comercial. La realización de reformas internas en cuanto al costo del país, en cuanto a los costos de los insumos, en cuanto a la gravitación de la parte tributaria, era era necesario si se pretendía tener la agilidad y la liviandad que requería este nuevo escenario competitivo. Más adelante se avanzó, y en esto con todo respeto quiero señalar las diferencias históricas, geográficas, políticas que hay entre el proceso de integración de Europa y el del Mercosur. El éxito que tuvo Europa, el éxito en todo sentido, ha convertido a la actual Unión Europea en una suerte de ejemplo que algunos creen trasladable al resto del mundo o al resto de los países. Lo que se inició con el acuerdo del carbón y acero y hoy se llama Unión Europea es un proceso dictado y condicionado por lo que es Europa y lo que ha sido Europa durante más de un siglo. Nosotros no teníamos las mismas causas, las mismas necesidades, pero ha habido como un encandilamiento, un deseo de emulación y de imitación que muchas veces no creo que haya sido en el interés del propio desarrollo del Mercosur. La existencia de un parlamento, llamado parlamento, pero organización que no puede aprobar normas generales y de cumplimiento obligatorio, es decir, leyes o reglas de similar carácter, demuestra que no es un parlamento y que no ejerce funciones de control sobre ninguna autoridad, y el Parlamento se convirtió también en un ejemplo de avance en el papel. Tenemos un Parlamento, Europa tiene Parlamento, nosotros tenemos Parlamento, qué suerte que tenemos Parlamento. Y sin embargo, no creemos que haya sido un paso de ni un milímetro en el avance de lo que se procuraba llevar a cabo. El punto de crisis de este sistema, de esta organización, se produce cuando en Venezuela aparece la figura del comandante Chávez, se elige al presidente Lula como presidente del Brasil, y ahí se inicia esa etapa que llamamos del Mercosur ideológico, en el cual 4 gobiernos, 5 contando a Venezuela, de similar origen o parecido origen y creencias, consideraron que por encima de los intereses nacionales, que son permanentes y que van más allá de los cambios de gobierno, primaba la identidad ideológica, y eso para mí trajo
la principal crisis del concepto de Mercosur. El gobierno argentino del presidente Kirchner y la presidenta Fernández de Kirchner, el gobierno de Monseñor Lugo en el Paraguay, el gobierno del presidente Lula y la presidenta Rousseff, el advenimiento del Frente Amplio en el Uruguay, crearon un microclima que se creyó equivocadamente que iba a durar y no puede pensarse nunca en asociar regímenes de gobierno, maneras de encarar el gobierno, separado de los intereses nacionales, porque esos gobiernos pueden cambiar, como efectivamente todos ellos, menos el de Venezuela, cambiaron. Es decir, el Mercosur tiene dos etapas, una que avanza lentamente y con dificultades a ir cumpliendo su meta del mercado común, y luego un momento en que ese sentido económico y comercial pierde importancia y se ingresa en esa etapa predominada por una manera de ejercer el gobierno que ya hemos señalado. ¿Qué es el Mercosur hoy? Hoy no es un mercado común. Hay unas diferencias muy grandes en materia arancelaria, hay excepciones, hay una variabilidad de varios puntos en los aranceles externos. No se han internalizado todas las normas que debían internalizarse. Tenemos una decisión 3200 que ha atado las manos en cuanto podía ser la flexibilización. Es decir, estamos en un momento, y creo que es importante, los aniversarios redondos de décadas son importantes para que haya una reflexión profunda acerca de qué es el Mercosur, pero sobre todo qué queremos que sea. Y para ello yo creo que, mirando nuevamente el mapa, pero mirando las tensiones políticas naturales que hay en la región y las diferentes características internas de los países, hoy tenemos una fotografía en el año 2021, en el mes de marzo, de una situación de cierta coordinación o coincidencia de tres países en cuanto a la flexibilización, Paraguay, Brasil y Uruguay, una posición distinta de la República Argentina y, por supuesto, los problemas internos de esos tres países, que no es el nuestro, que tienen problemas internos muy difíciles que van a poner a Mercosur muy lejos en el plano de las prioridades. Para nosotros, entonces, este ha sido un proceso, de él hay que extraer enseñanzas, como siempre, porque la historia es la gran maestra de los pueblos y de la vida, y creemos que con menos ilusión y mucho más realismo, hoy tendríamos que decir, vamos a buscar un común denominador, empezando bien debajo y viendo por la regla de unanimidad que es tan importante en el Mercosur y nos ha defendido mucho a los países chicos sobre todo, decir en qué estamos de acuerdo. Y para nosotros el concepto debe ser la prosperidad. ¿Estamos de acuerdo en que hay que lograr más prosperidad? Seguramente que sí. Luego cada país la prosperidad la administrará internamente en su leal saber y entender de acuerdo al gobierno del momento. Pero es ineludible e inevitable que esto tenga que ser un emprendimiento de prosperidad y la prosperidad viene a través del comercio. ¿Cómo aumentamos esa prosperidad? Bueno, primero levantando los elementos que la impiden en lo interno, ser más fluidos en el relacionamiento interno. Las complementaciones, las empresas binacionales, trinacionales, cuatrinacionales, nuestra importancia en la industria automotriz, construyendo elementos de la industria automotriz para complementar la de Brasil, complementar la de la Argentina. Eso es la primera mirada. Pero la segunda es en el mundo que tanto ha cambiado en 30 años, cómo nosotros nos ubicamos. Como bloque, primera opción, pero también permitiendo una cierta flexibilidad. Con la Unión Europea y con todo respeto, como descendientes de europeos que somos la mayoría de los que estamos aquí, yo no creo que haya posibilidades de firmar el acuerdo. Creo que las dificultades internas europeas le dan prioridades hacia el relacionamiento con China, relacionamiento con la Gran Bretaña, relacionamiento con los Estados Unidos,
las dificultades con Rusia en materia energética nos colocan, creo que, bastante detrás en las prioridades. Y las manifestaciones de Francia, Irlanda, Polonia, Austria recientemente, Francia, van a poner dificultades en materia de los productos agropecuarios. Es decir, ojalá sí se pueda avanzar, pero lo vemos difícil. Con esto, redondeando, quizás demasiado largo, doy un gran vistazo, luego si alguien quiere podemos profundizar en cada uno de estos momentos. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente Lacalle, por sus palabras. Y antes de dar la palabra al presidente Sanguinetti, recordar a quienes nos acompañan que verán abajo de la pantalla que hay un espacio de preguntas que nos van a servir para una vez ahora concluidas las palabras del presidente Sanguinetti, abrir un poco espacio de preguntas. Presidente Sanguinetti, tiene la palabra. Muchas gracias a todos, al centro, a la Fundación Adenauer, a nuestro colega y amigo Lacalle, al canciller, a los dos jóvenes académicos que nos acompañan y que nos conducen esta noche, y al público, con el cual también, como dice el presidente Lacalle, con todo respeto, vamos a hacer algunas apreciaciones que, sin comprometer al canciller, digamos, de algún modo son de tipo político, como lo ha hecho ya el presidente Lacalle y como las haré yo. Primero, una pequeña pincelada geopolítica como la que inició el presidente Lacalle, que efectivamente en los años 80, en aquel elán de la restauración democrática, se produce una aproximación entre nuestros países. Era el momento de la restauración democrática, de los grandes sueños, de las grandes esperanzas. Y allí algo muy importante, que era una aproximación de dos gobiernos democráticos en Argentina y Brasil. Esa era una condición fundamental de la articulación política y económica de nuestra región. Fundamental. Que arrastraba todas las raíces históricas a las cuales aludía el presidente Lacalle. Hemos sido digamos, un continente en el cual las dos potencias ibéricas de la época, España y Portugal, rivalizaron, y nosotros fuimos un límite entre ambas. Fuimos un territorio de disputa, una manzana de discordia, que terminó independiente porque en esa generación y en esas pulseadas entre los gitanos y españoles se generó una conciencia nacional que devino en este país. Pero con historias muy distintas también, con historias muy distintas. Brasil no fue república sino hasta el fin del siglo XIX, fue imperio hasta 1889, fue monarquía, fue el único país monárquico, a diferencia de nuestras repúblicas, que nacen de una revolución, y como consecuencia tienen una configuración distinta basada en ese sentimiento. Mientras que Brasil es otra cosa. Nace unido ya en torno a una monarquía, no hay una revolución de la independencia, las instituciones monárquicas se traspasan. Nuestros ejércitos, para empezar, son ejércitos revolucionarios, nacen de caudillos que levantan gente y representan esos ideales. El ejército brasileño era el ejército portugués, que venía de la campaña de liberación a las órdenes de Wellington, nada más ni nada menos. Lecor, que fue el gobernador provisorio de nuestro país, entonces provincia, era uno de los 8 jefes de división de Wellington en la batalla por España. Con esto les estoy diciendo qué cosas distintas arrastran unas y otras visiones, qué configuraciones distintas de estados entre Brasil y nosotros. Cuando digo nosotros, digo los hispanos, que heredábamos un virreinato, tampoco un virreinato muy consolidado, que es otra cosa que bueno es decir, porque esto no era el virreinato de Nueva Granada, ni de Nueva España, o sea, México. Dependimos del Perú. Dependimos del Perú hasta 1776. Y esto que parece lejano está también, y es bueno traerlo a colisión. Le agradezco a Lacalle que haya metido esta pincelada
porque importa, para entendernos y para entender. Y acá empieza una cosa muy importante. Acá había una rivalidad histórica Brasil-Argentina, incuestionable. Argentina, el ejército argentino se oponía tenazmente a que hubiera puentes sobre el Río de la Plata, pues se suponía que eso podía ser facilidades para un enfrentamiento con Brasil. Entonces, en esos años 80 se hace un enorme esfuerzo por Alfonsín y Sarney para enterrar esas visiones. Y eso fue, creo, un aporte muy importante de ellos, que hay que reconocerlo y que hay que señalar. El propio Sarney invita a Alfonsín a las organizaciones que estaban trabajando con la posibilidad del armamento nuclear en Brasil, para ventilar todo eso, para eliminar todos esos sueños. Bueno, y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta. Allí hay una superación de esa rivalidad histórica, Argentina-Brasil, imperio portugués, imperio español, que es importante señalarla porque es la base de todo esto. Y ahí vienen los sueños, como decía Lacalle, bueno, somos latinos, somos hispanos, nos gusta soñar. Por eso la LALC nació bajo el emblema bolivariano de toda la América Unida, y luego hubo que ajustar la realidad cuando los hechos nos mostraron que no era posible aquello, y hubo que ajustar las alianzas más regionales, y ahí nació la LADI, y también nos pasó con esto. En ese espíritu, Argentina y Brasil se aproximan, y nos pareció excelente, razón por la cual nos aproximamos a eso. Ellos habían hecho, digamos, un acuerdo en Foz do Iguazú, Argentina y Brasil, y ahí nos introdujimos porque pensamos que el Uruguay tenía que estar cerca de ese proceso. En reuniones 96, 97, en las cuales con prudencia íbamos avanzando, pero introduciéndonos en ese proceso, hasta que en el 80 ya sobre el final, en el 88, hay una declaración de Alborada en la cual se establece la trilateralidad del proceso de integración y la integración flexible y gradual del Uruguay a ese proceso que habían iniciado Argentina y Brasil. Lo cual culmina 2 años después cuando el presidente Lacalle firma, presentándonos a nosotros el Tratado de Asunción. Ahí vienen 8 años fantásticos, de expansión, crecimiento, todo iba sobre rieles. Hasta la devaluación brasileña del 99. Que ahí tocamos una realidad que está allá, que es la asimetría que tiene el Mercosur. Una asimetría gigantesca, porque la economía brasileña es el 80% de la economía del Mercosur, y lo mismo la población. De modo que una devaluación brusca en Brasil genera naturalmente una situación inevitable de cambio muy brusco en todas las relaciones de intercambio, que nos va introduciendo en enormes dificultades en el año 99, 2000, 2001. Entonces allí empieza una etapa compleja, en la cual se va produciendo esa situación. Y ahí viene otra etapa histórica, o sea, tenemos la gran etapa de expansión, luego ese momento de quiebre por el desbalance económico, y luego viene el desbalance político al cual hacía referencia el presidente Lacalle, que es real. El Mercosur nunca había abandonado la idea de una concepción política, por eso mismo en el, si yo mal no recuerdo, 98 creo, se firma la cláusula democrática en Bariloche, ¿no? O sea, solo pueden ser miembros del Mercosur los países democráticos. Bueno, ahí se introduce un factor que luego se interpreta de modo absolutamente arbitrario, digámoslo como fue. El 2012 fue un año nefasto, porque la suspensión del Paraguay fue arbitraria, la introducción de Venezuela fue arbitraria también, porque además Venezuela era incompatible, más allá de lo político. Y entrar a lo político era incompatible.
Porque bien. si esto es esencialmente un tratado de libre comercio, un país que no reconoce la libertad de comercio no tenía nada que ver con esto. Es decir, que fue realmente un muy mal momento del Mercosur, del cual yo diría todavía no hemos logrado salir. Todavía estamos en los rebotes de esa situación por los cambios políticos en nuestros respectivos países, que han generado rispideces, yo diría a veces una cosa que también recurro al respeto que invoca el presidente de la calle. Ha habido, digamos, declaraciones de los políticos introduciéndose, de los presidentes, perdón, en la política interna de los respectivos países, todo lo cual ha generado un clima que no nos agrada, que a nosotros uruguayos no nos agrada. Y lo digo, y lo digo con respeto y hasta con afecto para Argentina, y lo digo para Brasil. Entonces, esto ha generado, sin duda, enormes dificultades, que es lo que tenemos que superar. Ahora vamos a una segunda situación, y que el Uruguay y el mundo. El mundo efectivamente ha cambiado totalmente, porque ha cambiado el concepto de riqueza, para empezar, hasta mirar cuáles son las empresas de mayor cotización en el mundo. No producen nada, nada material por lo menos, ¿no? Son todas inmateriales, ¿no? ¿Verdad? El Amazon, el Google, todo aquello, lo que sabemos, el Apple. Bueno, entonces el mundo cambió completamente, la riqueza es distinta, la comunicación es distinta, los ciudadanos, los humanos nos comunicamos diferente. Esto ha impactado en la democracia. Hay una democracia representativa en declinación y cuestionamiento en el mundo. Y también ha habido un formidable cambio de las posiciones geopolíticas relativas, con un avance histórico después de 500 años del Oriente, que no se puede ignorar. Nosotros, que somos atlánticos, que somos, sí, europeos, como bien dice el doctor Lacalle, sí, somos europeos, somos parte de esa civilización occidental, como decía el presidente Adenauer, judeo-cristiana, greco-romana, para ser amplios en la concepción que eso es Occidente, y que compartimos esos valores. Bueno, hoy hay un cambio sustantivo en el peso del Oriente, que es fundamental. Y eso nos ha llegado. Eso nos ha llegado también a nosotros, ¿no? O sea que cuando hoy hablábamos del comercio en el Mercosur y en nuestros países, no estaba China. Y hoy China es una realidad tremendamente importante. No estaba en China en la dimensión que está hoy, ¿no? Entonces, pensemos nomás que nuestro comercio con Brasil, que es muy importante, y digamos que es algo así como, digamos, 1.300 millones en promedio en los últimos 10, 15 años, por ahí anda. En cambio, el de China, en promedio de estos últimos 10 años también es 1.400, pero el último año fue 2.100. Es decir, el comercio con China ha crecido de un modo incuestionable. Y el peso relativo de China en el mundo ha pasado a ser infinitamente mayor. Y también en América Latina. Hoy es un actor en América Latina la presencia de China. Es un actor particular, es un actor muy importante, con un peso comercial enorme, con un peso hasta científico hoy, lo estamos viendo con la vacuna, que también eso nos pone en un desafío. Porque Estados Unidos, que fue líder incuestionable en Occidente, digamos, desde la primera posguerra mundial, y luego de la segunda posguerra mundial, cuando se construyen las grandes instituciones que nos han dado paz en estos años, y esto es muy importante, coincido con el presidente que el comercio es la gran causa, el gran motor de la expansión, pero el comercio precisa paz. Y el comercio es pacificador, pero a su vez también requiere de paz. Los momentos de encierre económico han sido resultado de las guerras, y eso lo vivimos nosotros, sin ninguna duda, muy particularmente en lo que fueron las dos grandes guerras mundiales.
que generaron esos momentos de cierre que en los últimos años se han ido felizmente cambiando e introduciendo. Entonces hoy tenemos esa China con un liderazgo muy fuerte que luego de que se generara aquel Transpacífico tan importante, luego Estados Unidos se retira del Transpacífico y ahora China hace ese acuerdo con 15 países, incluyendo el Japón y Australia, acuerdo que tiene un nombre, una sigla de estas que a uno le cuesta repetir, RC, no sé cuánto, se llama Acuerdo de Integración, no sé qué. Bueno, son 15 países fundamentales. Está China, está Japón, está Australia. Y nosotros, ¿qué nos pasa? Que nuestro comercio, como bien se dice habitualmente, se ha diversificado mucho. Pero diversificación no quiere decir necesariamente libertad comercial. El 60 y tanto % de nuestra producción comercial no entra con libertad, paga aranceles. Nuestros competidores directos de zona templada, Australia y Nueva Zelanda, tienen el 20-30% de su exportación solamente pagando aranceles, entran libres en todo el resto, nosotros no. Quiere decir que ahí hay un objetivo muy fuerte para nuestro gobierno, muy fuerte para nuestro país como país. Y tenemos que remover ese obstáculo. Ahí está esa resolución 32 que mencionaba el doctor Lacalle, y ahí está lo que tiene que ser nuestro objetivo. Aquí simplemente le doy un titular al canciller de cómo estoy viendo yo las cosas. Creo que tenemos que definir muy específicamente nuestras prioridades. El Tratado Mercosur-Unión Europea vendrá, esperemos que sí. Comparto de algún modo el escepticismo de Lacalle, por la sencilla razón de que me tocó vivir la ceremonia en que firmamos el Tratado Libre en el Salón de los Espejos del magnífico Palacio de Oriente, bajo la mirada en bronce del emperador Carlos V. Y estaba el primer ministro Kohl, y estaba el presidente Chirac, y estaba el presidente González, y estaban los reyes de España, y estaba todo el mundo. Estamos hablando de casi 30 años, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos ha costado y cuánto nos sigue costando cuando todavía hay países que se resisten? Pero más allá de eso, que lo tenemos que proseguir hasta por un compromiso de civilización, como hablamos, porque se supone que somos más o menos lo mismo, tenemos que definir nuestros objetivos prioritarios, que creo que están en el Oriente, y que son específicos y concretos. Hay que entender también la filosofía oriental, que a veces nos cuesta. El Oriente es muy distinto en su mentalidad, en su modo de pensar, no tiene la concepción abstracta kantiana nuestra, o aristotélica, no la tienen. Ellos miran desde dimensiones filosóficas mucho más específicas y pragmáticas. Un filósofo japonés una vez me dijo, ustedes hablan de la libertad, yo no sé lo que es la libertad. Para mí, yo puedo caminar, bueno, eso para mí es una libertad. Yo puedo comerciar, para mí es una libertad. La libertad del abstracto no sé lo que es. Bueno, de algún modo nos pasa eso. Es decir, creo que tenemos que fijar los objetivos específicos y caminar hacia allí. Naturalmente, nadie puede desafiar al Mercosur, pararnos ahí y decirnos, bueno, vamos a violar la cláusula 32. Pero me parece que entre una punta y la otra, canciller, de repente podemos decir, bueno, no la podemos suspender por un año, ahora que estamos en pandemia, por ejemplo. No podemos suspender la aplicación de esto mientras nos reacomodamos. Nosotros caímos 5% del producto, Argentina el 10%, Brasil otro tanto. Bueno, estamos todos en problemas. No podemos buscar algo y ver si podemos avanzar en cosas específicas. En su tiempo avanzamos con México, que es un lindo precedente, porque eso fue 2000, a ver, gobierno, empieza en el segundo gobierno nuestro y termina el de Valle. O sea que fue, digamos, 2003-2004. Hicimos un tratado de libre comercio con México, que inicialmente rindió mucho, luego no rindió tanto, creo que debería rendir un poco más. Y lo hicimos en una negociación ardua, paciente, tanto con México como con Brasil, que Brasil terminó entendiendo.
y que nos habilitó ese camino. Quiere decir que tenemos ya, de algún modo, un precedente. Y ahora se me ocurre que tenemos que hacer ese gran esfuerzo. Felizmente, nuestro presidente Lacalle ha estado con el presidente argentino, ha estado con el presidente de Brasil, ha estado con el presidente de Paraguay, ha iniciado el diálogo. Y yo simplemente digo, tratemos de buscar un camino bien específico, bien concreto, donde tenemos la prioridad de interés, el interés nacional. Acá le rindo un homenaje constante a nuestro colega Lacalle, que siempre habla del interés nacional. Bueno, sí, ¿dónde está el interés nacional específico? Más allá de las declaraciones bolivarianas u occidentalistas. Entonces, a partir de allí, ver cómo podemos iniciar un periodo de transición, de algún modo, en este Mercosur. Pero bueno, por aquí me quedo agradeciéndole a todos ustedes y diciendo que acá el desafío del Mercosur no es solo hacia adentro, el desafío del Mercosur es hacia afuera. Tenemos que organizarnos adentro para poder introducirnos en este mundo nuevo que se ha desarrollado hacia afuera. El tema es cómo nos metemos en esta nueva ecuación geopolítica que ha cambiado todos los balances. Y bueno, entonces, el objetivo hacia adentro es ver cómo nos podemos preparar para incorporarnos a ello. Y bueno, es nada menos que un nuevo desafío existencial de un nuevo tiempo histórico. Gracias por ahora. Bueno, creo que el canciller Bustillo pide la palabra. Bien, sí, efectivamente. Muchas gracias, Nicolás Albertoni. A propósito de lo manifestado por el presidente Sanguinetti, quiero acercar una anécdota que viene a colación precisamente. Hace un tiempo atrás, conversando con un amigo, estábamos hablando de algún tema sensible, y le dije, ¿estás seguro que seguir hablando por WhatsApp no nos va a permitir que no nos escuche nadie? Y él me dijo, incluso le manifesté la posibilidad de hablar por Signa, que me habían dicho que era aún más seguro. Y este amigo me contestó entonces, me dijo, mirá, me dice, lo único que tenemos que decidir en todo caso es quién nos va a escuchar, si los rusos, los chinos o los americanos. Eso es lo único que podemos hacer. En este caso traigo a colación esto porque veo definitivamente que quien nos escuchó fue el presidente Sanguinetti, porque precisamente ese planteo que hace es parte de las conversaciones que venimos llevando adelante con el presidente Lacalle Pou, en los encuentros con los presidentes de los otros países del bloque, y efectivamente hace una mejor inserción internacional del Uruguay. Así que en ese sentido, simplemente darle la tranquilidad al presidente Sanguinetti que estamos en ese camino, estamos de hecho haciendo también un trabajo desde el mismo día que asumimos como canciller, en coordinación permanente con el Ministerio de Economía y Finanzas, con la ministra Susana Arbeleche, un trabajo de relevamiento de las oportunidades comerciales en razón del acceso a mercado, los países y los bloques que nos pueden importar y mucho avanzar en las negociaciones, los instrumentos que debiéramos darnos, a propósito de lo que mencionaba el presidente Sanguinetti, una eventual suspensión temporal, y amén de muchos otros instrumentos, y todo ello en razón de la oferta exportable en Uruguay. Así que simplemente quiero acercar la tranquilidad que estamos, de acuerdo a lo manifestado en este caso por el presidente Sanguinetti, entendemos que estamos en el buen camino, simplemente, y como él lo sabe bien, le requerimos de la voluntad de los 4 miembros. Pero creemos que estamos ante una oportunidad histórica, y bueno, esperemos que simplemente nuestro buen augurio se cumpla, y en breve podamos tener alguna suerte de flexibilización o nos demos la herramienta que mejor se compadezca con los tiempos que vivimos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, canciller, por la acotación. Bueno, de hecho vamos a tener poco espacio para preguntas, pero por lo menos vamos a tratar de que sean 2 y escuchar también un poco más a los expresidentes. Concretamente, una pregunta, yo creo que, bueno, claramente no quedan dudas de que este gobierno de coalición está avanzando proactivamente, quizá por primera vez en varios años, en unir a los socios en esta lógica de flexibilización de alguna forma que se necesita para que los socios que quieren avanzar de forma más dinámica lo puedan hacer. Pero
con la experiencia de ustedes, ¿creen ustedes que finalmente se podría concretar estos objetivos en el corto plazo? Tenemos elecciones en Brasil generales en el año que viene, elecciones legislativas de medio término en Argentina este año. ¿Cómo desde la experiencia, y tenemos al presidente Sanguinetti aquí, ver realmente que se puede llevar a cabo este esfuerzo que claramente se está haciendo el gobierno en dar este paso de la flexibilización del bloque? ¿Me la hace a mí la pregunta? Así es, presidente. Bueno, yo le diría que el factor político es fundamental, porque la voluntad de los gobiernos depende de ello. Y lo que uno anhela y desea, para empezar, es que de todo esto resulte un diálogo argentino-brasileño positivo, efectivo. Eso sería el primer renglón de nuestro interés nacional también. Que Argentina y Brasil, los gobiernos de Argentina y Brasil tengan un diálogo. Desgraciadamente las inestabilidades políticas, por llamarlo de algún modo, o las turbulencias políticas que hemos vivido en nuestros países son un factor que ha sido muy negativo para todos estos procesos. Bueno, confiamos entonces que la elección parlamentaria argentina no dé vuelta a todo, que la elección brasileña, que ahora ha cambiado, ha tenido un sesgo también bastante explosivo en estos días, con consecuencias y rebotes en todo el área, no represente eso. Bueno, vamos a ver, pero no hay duda que el factor político es decisivo, sin ninguna duda. Clarísimo, clarísimo. Bueno, veo que el presidente de la calle se ve con un problemita técnico, pero se desconectó. Entonces quizás seguimos mano a mano con el presidente Sanguinetti. En este Mercosur que se empieza a hablar, ¿no? Un Mercosur flexible, o vaya a saber, bueno, las palabras, los adjetivos que puedan acompañar al Mercosur. Pero lo cierto es que un Mercosur distinto al que conocemos. ¿Cómo se lo imagina usted a ese Mercosur hacia adelante, ¿no? Es decir, más una alianza del Pacífico, algo que de alguna forma siga contemplando un Brasil y Argentina en una integración profunda y avance en una integración más dinámica con otros miembros. ¿Cómo se lo imagina usted desde un punto de vista institucional? Bueno, yo diría, para empezar ahora, no me ataría a ninguna palabra, vuelvo a la filosofía y a los modos de pensar. Porque nuestras abstracciones terminan, ¿no?, complicándonos la vida, ¿no? Entonces decimos flexible, ¿qué quiere decir flexible? Regionalismo abierto, ¿qué quiere decir cuánto abierto? Por eso digo, desde el ángulo uruguayo, me parece que lo fundamental es definir objetivos precisos de tipo económico-comercial y ver cuáles son los caminos conducentes para ello. ¿Cómo miro hacia el futuro? Bueno, lo que desearíamos es que este Tratado de Libre Comercio empiece a ser plenamente un Tratado de Libre Comercio, que la Unión Aduanera no sea este colador lleno de perforaciones que prácticamente ha dejado de ser imperfecta para casi no existir, y como consecuencia tener a su vez una sintonía mayor para poder pesar, porque el tema es poder pesar. En el mundo hoy a veces confundimos liderazgo con potencias, y voy a ser un poquito irreverente en esto, con perdón de los diplomáticos que hay acá en la sala. Digamos, Estados Unidos sigue siendo la misma gigantesca potencia que fue siempre, en lo militar, en lo científico, en todo. Sin embargo, en los últimos años no tiene el liderazgo que tuvo. ¿Por qué? Porque se ha apartado mucho de la institucionalidad que él mismo creó, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso creo que es un hecho. Es una potencia, pero no tiene el liderazgo que tuvo, ¿no? Así como en la otra dirección, Rusia, que no es una potencia tan grande, su economía es un poco menos que la de Brasil, sin embargo, ejerce una influencia mucho mayor que su potencia, tiene alguna modalidad de liderazgo, digamos, ¿no? Entonces, este es uno de los grandes temas que tenemos hoy. Este es uno de los grandes temas. O sea, China no solo es fuerte comercialmente, ejerce un liderazgo. Y el liderazgo hace que esa es una construcción para poder influir. Me quedo por acá. Muchas gracias, presidente. Bueno, retomamos ahí contacto con el presidente de la calle. Creo que está muteado, presidente. Sí, está silenciado, creo, sí. A ver. El microfonito de la izquierda.
el microfonito a la izquierda abajo, el microfonito a la izquierda abajo, ahí está la clave. A la Es izquierda la abajo, trampa en la que toca. microfonito rojo, no sé si me está yendo, el microfonito rojo, No. ahí abajo hay que... Capaz, Nicolás, andale recordando Sí, sí. la pregunta al doctor Lacalle mientras... Sí, sí, pero creo que está, bueno, focalizado. Igual aprovecho, ya que tenemos al canciller Bustillo, perdón, y hasta donde quiera que usted esté en funciones, canciller, pero no sé si me escucha, canciller. Ahí el Sí, presidente quedó... ahora sí, quedó. Pero bueno, igual justo bueno, vamos con el presidente, entonces, la calle, ya que, presidente, recordé una pregunta que recién le hacía el presidente Sanguinetti, sobre básicamente, bueno, en este gobierno de coalición obviamente se está avanzando proactivamente en esta lógica de un Mercosur más flexible o vaya adjetivo, pero claramente un Mercosur diferente al que conocemos hasta ahora. Pero desde su experiencia, ¿cree usted que en el corto plazo, dados los desafíos ahora políticos inmediatos, elecciones presidenciales en Brasil, elecciones de medio término en Argentina este año, ¿cree usted que en el corto plazo realmente se podrían concretar estos objetivos e intenciones históricas? Sí, yo creo que la observación es correcta. Por eso decíamos que dentro de cada país lo que ocurra puede incidir en el Mercosur si no se logran en los respectivos países entendimientos políticos de la relación exterior, de la política exterior, que tienen, se supone, que primar sobre las diferencias de un gobierno peronista o no en la Argentina, de Bolsonaro o no en el Brasil, etcétera, etcétera. Yo creo que por eso tenemos que ir por el tema de prosperidad, porque ningún gobierno, ni el del presidente Fernández, ni el presidente Bolsonaro, ni el presidente Benítez en el Paraguay pueden negarse a lo que sea aumentar la prosperidad. Ahora, es cierto, y a veces me gusta recordar que uno de los obstáculos que ha tenido el Mercosur es que los gobiernos democráticos no se inician todos el mismo día. Y entonces a veces la negociación internacional lo encuentra uno recién llegado y lleno de ímpetu y de ganas de hacer, y otro gobierno por la mitad o el final de su gobierno ya más redondeando que iniciando cosas. El ideal sería que todos empezáramos el mismo día. Como eso no es así, hay que tenerlo en cuenta. Y también que en los países federales, las elecciones de medio término, que están formando parte de su organización constitucional, se convierten en plebiscitos del gobierno. Entonces en la Argentina dice, bueno, el gobierno no puede perder la provincia o no puede perder la elección parcial. En el Brasil no puede perder San Pablo, no puede perder la elección parcial. Son las organizaciones, tenemos que reconocerlas como un dato de la realidad. Los países unitarios, como el Paraguay y el Uruguay, tenemos una sola elección o la nuestra un poco desfasada. Es una realidad. Ahora, y quiero recordar a todos los que me están oyendo que no tengo responsabilidades políticas de ningún tipo, como tienen mis colegas el doctor Sanguinetti y el canciller Bustillo. Así que puedo opinar con otra libertad, pero además mis palabras no se pueden imputar a nadie, y menos al gobierno actual. Yo creo que de la habilidad del presidente y el canciller depende que cuando lleguemos al 26 de marzo, que está ahí al alcance de la mano, se produzcan una u otra cosa, o una ceremonia muy linda, muy impresionante y nada más, o se pueda abrir la puerta a un pequeño, moderado, posible avance, como decía el doctor Sanguinetti, paso a paso. Y yo creo que la Argentina está necesitadísima de aumentar su comercio. Por supuesto, tiene el empuje del precio de los productos principales de exportación, que le va a dar un aire al gobierno actual. Pero la parte industrial de la Argentina está con una capacidad ociosa en su funcionamiento, que en gran parte tiene que cubrirse con el Brasil. En la parte automotriz son los países complementarios. Y también con algo de política exterior. La Argentina querrá o no hacer un acuerdo de libre comercio con China individualmente, ya que
de los 4 no se puede o no se podría. Me parece que hay que mostrarle las ventajas que pueden tener para el Brasil, la Argentina, el Paraguay, nosotros las conocemos, las oportunidades de ese tipo. Es decir, la venta, entre comillas, de la flexibilización con lo del doctor Sanguinetti de una pausa, con una cosa un poco más larga, ponerla sobre la realidad argentina. Y entonces decirle al presidente Fernández, presidente, en esto usted tiene estas ventajas. Usted puede obtener este avance. Y va a ser de la habilidad de los 3 países que más o menos están alineados el poder convencer a la República Argentina de que este es un camino posible y de buenos resultados. Clarísimo. Clarísimo. Muchas gracias, presidente. Una del estribo para terminar, aprovechando que lo tenemos a los dos. A veces cuando se habla de estos temas, poco se menciona que en realidad Uruguay, si uno va a aquella época, fines de los 80, principios de los 90, cuando empiezan las conversaciones, Uruguay tiene relativamente poco tiempo, vamos a decir, para debatir el tema de, bueno, la unión aduanera, sumarse a un bloque que cambiaría por siempre, obviamente, su matriz y su política internacional. Y esto no fue culpa de nadie, era un tema contextual. Los movimientos se daban muy rápido y el tiempo de debate obviamente era escaso. Viendo esa historia y que como que quedó un debate claramente postergado repito, por el contexto, ustedes de su visión histórica, ambos, ven que este proceso que ahora atraviesa el Mercosur de flexibilización tiene rasgos de fracaso o más bien de adaptación a los tiempos actuales. Porque a veces queda esa disyuntiva. ¿El Mercosur fracasó o en realidad es parte de una maduración que los bloques necesitan para adaptarse a los tiempos actuales? Presidente Sanguinetti. No, fracaso no hay de ninguna manera. Creo que el Mercosur ha tenido tiempos de más expansión, de más optimismo y tiempo de crisis, como fue para mí el 2012, que fue un tiempo de crisis profunda, un tiempo de pausa y un tiempo de expectativa que hay hoy. Pero creo que todos estamos inmersos en el mismo desafío. Porque si nosotros tenemos un desafío de ubicarnos en el mundo, también lo tiene la Argentina, también lo tiene Brasil. Vamos a entendernos, ¿no? No es que somos nosotros porque somos chicos. Hoy no hay nadie demasiado grande, ¿no? De esta crisis incluso nadie sale ileso de esta crisis pandémica, ¿no? O sea, el mundo necesariamente está obligado a mirarse y a buscar caminos. El Mercosur avanzó muchas cosas, tejió muchas relaciones, de las cuales a veces no se habla, pero que existen, como la que hizo referencia al canciller en su momento. Las hay, están, son un patrimonio. Acá no había comercio, vamos a decir la verdad. Cuando yo era muchacho, el comercio con Argentina era nada. Argentina compraba arena y piedra que llevaba de Colonia, nada más. Era así, digamos. Hoy, cuando uno lo mira en perspectiva histórica, nuestras relaciones son totalmente diferentes, ¿no? ¿Verdad? Pero hoy el problema es que tenemos un desafío que no es para todos. El tema no es, como recién se insinuaba, acá tenemos que optar, ¿no? Entre este o el otro. No, yo creo que no. Y que de algún modo, personalmente me atrevo a decir, que ese era un poco el error de la política exterior del presidente Trump, a mi juicio, desde mi punto de vista, ¿no? Porque eso le hizo a Estados Unidos perder liderazgo, ¿no? Cuando uno piensa que, digamos, un liderazgo colectivo de Estados Unidos, China, Japón, Europa, nos pone en la posibilidad de negociar y actuar de otro modo. Pero vuelvo a decir, y ahora retorno, Nicolás, más allá de las definiciones, que flexible, que no flexible, definir concreta y específicamente y ver cómo convencemos también a Argentina, que no solo, como dice el doctor Lacalle, no sé, conveniente a todos, sino que además lo nuestro, lo que estamos procurando, no le va a cambiar la vida a ninguno de los dos. Como no le cambió la vida el acuerdo nuestro con México en su momento, que no le va a cambiar la vida. Presidente Lacalle, ¿cuál es su visión esa lógica que a veces se plantea ahora de fracaso o más bien de adaptación a los tiempos actuales? A mí me parece que tanto las personas como las personas jurídicas tienen una historia y si no aprenden de ella, disminuye su condición de persona jurídica o persona física. Los países, las instituciones
El propio Mercosur tiene que tener un sentido crítico en el sentido del análisis de los errores y aciertos, pero no negativo ni totalmente positivo. Me parece que, como ocurre con cualquier organización, ha tenido aciertos y ha tenido desvíos, errores o peores momentos o malos momentos. Ahora, es cierto que nosotros, como país, estamos enfrentando un momento muy difícil en cuanto al comercio. Estamos pagando 200 millones de dólares de aranceles con las principales producciones. A mí me parece que una idea sería, bueno, lo mencionábamos al principio, vamos a ponernos en sintonía de productores de alimentos. La Cuenca del Plata, en el sentido sur de Brasil, Paraguay, Argentina, Uruguay, es uno de los más grandes productores de alimentos del mundo. En materia vegetal, en materia animal. Bueno, ahí tenemos una cartera importante para poner. Entonces, ¿por qué no ensayar, negociar ese aspecto frente a las grandes potencias? Y entonces achicamos un poquito el ámbito de nuestro comercio y negociamos solamente eso. Pero que hay que avanzar, hay que avanzar. Si no se logra la coincidencia, que es la regla en el Mercosur y que mucho nos ha protegido a los países pequeños, no sé cuál puede ser el resultado. No hay que ser ni catastrófico ni ilusionado. Muchas gracias, presidente Lacalle. Y bueno, y con esta respuesta y tratando de respetar el tiempo de todos, canciller Bustillo, presidente Sanguinetti, presidente Lacalle, muchísimas gracias por su tiempo. Sin duda creo que asistimos, capaz por contemporáneos, no nos damos cuenta, pero a esos coloquios que quedan guardados en la historia. Así que muchas gracias por el tiempo y bueno, será en otra oportunidad, vaya a saber, en algunos años más del Mercosur. Muchas gracias. Gracias a Muchas todos. gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias a todos.